He aquí un televisor RCA Victor de 16 pulgadas. Es idéntico al que compró mi padre a finales de los 40. Los primeros filmes italianos que recuerdo los vi en esta diminuta pantalla, con mi familia en torno mío y en una habitación muy parecida a esta. Ahora bien, yo soy estadounidense, así que cuando decidí intentar hacer cine, naturalmente supuse que debía dirigirme a Hollywood. Si eres cineasta en Estados Unidos, allí es donde se hacen las películas. Pero más adelante, cuantas más cintas rodaba, más consciente era de lo indeleblemente que me había marcado la cinematografía italiana. Como director estoy, por así decirlo, enganchado. En realidad, jamás me he considerado un director de Hollywood, al menos conforme a mi concepto de director de Hollywood. Y evidentemente tampoco soy un cineasta italiano. Por tanto, supongo que mi lugar se encuentra en un espacio intermedio. Creo que esa es la única forma de que me sienta cómodo. En estos tiempos da la sensación de que el cine estadounidense es el único que existe, de modo que las restantes cinematografías son secundarias y entre ellas la italiana. Y eso me preocupa, de hecho ese es el motivo por el que hago este documental. Lo cierto es que de no haber visionado los filmes de los que vamos a tratar aquí, yo sería una persona muy distinta y un cineasta muy diferente. Siempre he asociado la experiencia de ver cine con mi familia. Recuerdo muy bien que mi padre me llevaba al cine y ambos compartíamos aquellas extraordinarias imágenes y la tremenda emotividad que se plasmaban en la pantalla. Y todo aquello me impresionó de tal modo que aún hoy buena parte de mi deseo y mi necesidad de expresarme por medio del cine proviene de aquellas experiencias compartidas con mi padre. Mi padre era un trabajador, era planchador en la industria neoyorquina de la confección textil, pero le encantaba el cine y a través del cine lográbamos comunicarnos, creo yo. Cuando veíamos películas en la televisión casi siempre se reunía toda la familia, incluso mis abuelos en ocasiones, mi madre y mi padre, y a veces también mi hermano Frank. La televisión era muy distinta por aquel entonces. No existían, claro está, la televisión por cable ni en color, por supuesto, ni las parabólicas, por lo que había muy pocos canales, solamente 3 o 4, y aquellas cadenas necesitaban programas con desesperación. Las noches de los viernes eran distintas, ya que en Nueva York vivían muchísimos italoamericanos, por lo que un canal pasaba filmes italianos subtitulados. Ahora bien, como en el vecindario no abundaban los televisores, los amigos y parientes acudían a casa a ver las películas con nosotros. Italia comenzaba a recuperarse de los desastres de la Segunda Guerra Mundial, y las cintas que veíamos mostraban imágenes sumamente crudas e impactantes. Algunas imágenes resultaban tan conmovedoras, tan intensamente emotivas, que mis abuelos se echaban a llorar. Habían dejado Sicilia en 1909 o 1910. Habían emigrado a Estados Unidos y aquí estaban, viendo por televisión aquello que en efecto habían abandonado, lo que había ocurrido con su país, en lo que se había convertido. Mirando sus rostros, descubría lo que eran mis abuelos realmente. Y que aquel era el país que consideraban su patria.
Y era sobrecogedor. Fue entonces cuando cobré conciencia de que en aquel lugar estaban mis raíces. Los veía sufrir por los personajes de las películas. Se sentían a salvo en Estados Unidos y se notaba que se sentían tan aliviados como culpables. Podrían haber sido ellos quienes aparecían en la pantalla. Mi mundo no se componía más que de nuestro apartamento, la iglesia, la escuela, que estaba a una manzana, y la tienda de caramelos de la esquina. De repente, se hizo muchísimo mayor. Mis abuelos eran emigrantes sicilianos y no hablaban más que el dialecto de Sicilia. Ni siquiera llegaron a nacionalizarse estadounidenses. Apenas si sabían hablar y escribir en inglés, y eso que estaban relativamente alfabetizados en italiano. La familia de mi padre procedía de Policci Generosa, en la provincia de Palermo, y la de mi madre de Cimina, que está en la misma provincia. Los emigrados de ambos pueblos vivían frente por frente en la neoyorquina Elizabeth Street, si bien guardaban las distancias, y esa es una de las muchas costumbres que se trajeron del viejo mundo. En realidad, mis abuelos no tenían relación alguna con Estados Unidos. Mis padres, sus hijos, iban a trabajar todas las mañanas como si se aventurasen en un territorio inexplorado, y a lo mejor no hacían más que doblar la esquina. Y después, todas las noches, regresaban a casa, a Elizabeth Street, es decir, aquí. En estos momentos me encuentro en el inmueble en que me crié, en el 253. Elizabeth Street era Sicilia, y cada bloque era un pueblo distinto. De hecho, pasaron varios años antes de que se vieran matrimonios entre gente de distintos edificios. A lo largo de los años he tratado de recopilar toda la información posible acerca de la historia de mi familia y de mi lugar de procedencia. Averigüé que Policci, el pueblo de mis abuelos paternos, era el centro de reunión de los monjes benedictinos que regresaban de las cruzadas, y que la población recibió el apelativo de Generosa, por gracia del emperador Federico II Barbarroja. Y en un momento dado, el pueblo de mis abuelos maternos, Cimina, tuvo más iglesias que habitantes. Por aquellas poblaciones habían pasado los griegos, los fenicios, los romanos, los bizantinos, los sarracenos, los normandos, los franceses, los españoles y en el siglo XX los nazis y los estadounidenses. Y sobrevivieron a todos ellos. Mis abuelos llevaron consigo esa capacidad de supervivencia cuando salieron de Sicilia y ya jamás regresaron. Esto es una fiesta siciliana. Se celebra San Siro, el santo patrón de Cimina. Lo único es que esto no es Cimina, sino Elizabeth Street, en Nueva York. Se trata de unas imágenes que descubrí hace poco. Me las dio un primo mío. La rodó mi tío hace más de 60 años, antes de que yo naciera. Visionando este metraje, de repente vi claramente todo lo que el mundo era entonces. Mi mundo, un mundo ya extinto. Esta secuencia se filmó en el apartamento de mis abuelos paternos, y así es exactamente como lo recuerdo, siempre atestado de gente, habitaciones pequeñas, y evidentemente se trata de un acontecimiento señalado. Debe de ser una boda, un bautizo o algo así, no estoy seguro. Esta es mi abuela paterna, mi abuelo paterno y mi abuela materna. Y este no es otro que mi padre, que aparece tocando la mandolina. Debo admitir que no lo recuerdo con este aspecto. Siempre lo evoco ligeramente más viejo, más gordo y más calvo. De nuevo mi abuela paterna, y está frente a la tienda que regentaban en aquellos tiempos, y aquí está mi abuelo paterno. Durante muchos años había oído hablar de esa tienda, pero gracias a estas imágenes la vi por primera vez. Y esa mujer cargada con una bolsa de verduras es mi abuela materna. Se dispone a entrar en el edificio. Se trata del bloque donde nació mi madre. Jamás imaginé que volvería a ver estas personas en movimiento. Este es el mundo de mi niñez, un mundo compuesto por personas como mis abuelos, llegados en pos de una vida mejor. Jamás intentaron hablarme de mis orígenes y yo nunca pregunté nada. Aprendí tan solo fijándome en ellos y viendo películas acerca de su país. De modo que ellos fueron mi primer nexo con la ancestral tierra siciliana.
Si eras pobre en Sicilia y mis abuelos y sus familias eran pobres de solemnidad, tu vida podía ser muy difícil. Por eso muchos sicilianos emigraron a Estados Unidos. Y la lección de supervivencia que habían ido heredando a lo largo de los siglos y que les acompañó al Nuevo Mundo es brutal. Piénsatelo 2 veces antes de confiar en alguien ajeno a tu familia. Piénsenlo. Tu país, tu tierra, cambia de manos sucesivamente a lo largo de los milenios. Así las cosas, ¿en quién puedes confiar? ¿En el gobierno? ¿En la policía? ¿En la iglesia? No. Solo en tu familia. Solo en tu propia sangre. Así que fue con mi familia con quienes comencé a ver y amar el cine italiano, con una especial predilección, evidentemente, por las películas ambientadas en Sicilia. Por lo tanto, en mi infancia y juventud veía cuantos filmes italianos podía y las copias solían ser malísimas. Normalmente estaban rayadas y empalmadas. Además, en televisión se emitían dobladas en inglés y con cortes publicitarios y, por supuesto, las cortaban para ahorrar tiempo. Pero aquellas películas me llegaban tan hondo que en realidad no me importaba. Al cabo de los años las he visionado muchas veces y jamás han dejado de estremecerme como entonces. La primera película que recuerdo haber visto de niño la pasaron por la televisión, y era Paisa. Fue en 1948, lo que significa que por entonces tenía unos 6 años. Paisa se compone de 6 episodios que narran el avance del ejército aliado, compuesto por estadounidenses y británicos, abriéndose paso por la península itálica de sur a norte, expulsando a los alemanes. Y los capítulos que más hondamente calaron en nosotros fueron los que trataban acerca del sacrificio. Y aquellos sacrificios se hacían por algo que, creo yo, en realidad no comprendía por aquel entonces siendo tan niño: la libertad. En el episodio napolitano de Paisa vi algo que me impresionó vivamente. Me di cuenta de que si mi familia no hubiese salido de Italia, yo habría sido uno de aquellos niños de la pantalla, reducido a robar botas y venderlas en el mercado negro. Incluso a comerciar con el derecho a robar a los soldados estadounidenses. Esos niños estaban tan curtidos por la guerra y sus consecuencias que se las sabían todas, como el de este caso: da la alarma para hacerse con sus soldados, su víctima, y espantar a la competencia. Ahora bien, esto hay que entenderlo en su contexto. En aquellos tiempos veía todas las películas de Hollywood que se estrenaban. A eso es a lo que yo estaba acostumbrado. Y me encantaban las películas del oeste. El vestuario, los paisajes, eran los lugares más alejados de Nueva York que cabía imaginar. Me gustaba sobre todo Roy Rogers. Aquellas películas, aquellas imágenes eran muy sencillas, los argumentos eran muy simples. Pese a que me gustaban con locura, bien sabía que no eran realistas. En realidad, por eso me gustaban, por ser fantásticas. Ahora me asombra recordar y darme cuenta de que en un mismo día podía ver una película de Roy Rogers, volver a casa y ver Paisa en la televisión. Y Paisa no era ninguna fantasía, y menos aún la parte de Nápoles. Como esta secuencia en la que el chico lleva al soldado borracho que se llama Joe a un guiñol a fin de apartarlo de las miradas de los demás chicos. Joe se lo está pasando bien, pero cuando cae en la cuenta de que el público jalea una historia en la que un caballero blanco derrota a un caballero moro, un caballero negro reacciona. Se encuentra con los mismos prejuicios con los que se enfrenta cotidianamente en su tierra. ¿Fue quizá este el primer filme que vi en el que salían a relucir los conflictos raciales? No estoy seguro. Pero sin duda fue uno de los primeros que veía en el que los escenarios tenían una apariencia realista. No parecían decorados. Tiene que decir que yo sospechaba que aquellas películas pertenecían a un movimiento en auge llamado neorrealismo, que estaba maravillando a los espectadores de todo el mundo. Joe, si durul, mi ma rubeșca.
El clímax del episodio napolitano era lo más importante de la cinta. Unos días después, cuando Joe ya está sereno, encuentra al chico en la calle y exige que le devuelva las botas. Se dirigen a los suburbios de Nápoles. El chaval entrega a Joe un par cualquiera de botas viejas. Las suyas, claro, ya las ha vendido. El chico lo lleva al lugar donde se refugia por entonces, la cueva de Mergelina, donde se habían refugiado las víctimas de los bombardeos aliados tras la destrucción de sus casas. Joe había visto mucho, pero jamás nada semejante. Ni yo tampoco. Where's your mother and father? Dove mamma and papa? Mamma e papà non ci stanno più, sono morti. E bombo, boom, boom. Capisci? E bombo, boom, boom. La emoción que destilaba esta cinta era tan enérgica que se palpaba incluso en las copias más infectas que te puedas echar a la cara. Pero así es como vi Paisà por la televisión en 1948. La copia era tan sumamente oscura que apenas se veía lo que sucedía. Pese a ello, lo esencial quedaba patente. Y en aquella versión, la estadounidense, la única que conozco, insertaban un mapa para presentar cada capítulo. El episodio siciliano es el primero de la cinta. Y para mi familia, como es de suponer, era el más importante. En cuanto empezaba, todos cuantos estaban en el cuarto prestaban suma atención. Recuerdo que la voz de esa mujer que grita a lo lejos conmovía enormemente a los mayores. Hablaba su dialecto, era su propio idioma. Los soldados aparecen listos para luchar, pero los alemanes acaban de retirarse, así que se encuentran con los lugareños. Y cuando el soldado estadounidense comenzaba a hablar en italiano, su dialecto sonaba como el de mi tío, ya que era siciliano-americano. Aunque la verdad es que mi tío lo hablaba mejor que él. Che italiano come hanno oggi? Sì, mio padre è siciliano, è nato a Gela. Gela? Io magari sono di Gela. Luca! Come si chiama? Sono i Mascali. Non è di Gela? Sì, mio padre è veramente di Gela. Poi venne in America. Non c'hanno stato Mascali a Gela. Io non è di Gela. Beh, non ho capito contro un sacco di storie, buono che ci credete. Fineo la libertà. E dove hanno messo le mine? La única persona capaz de guiar a los estadounidenses a través de los campos minados por los alemanes es una joven llamada Carmela, ya que todos los días sale a los roquetales en busca de su padre y un hermano que han desaparecido en el mar. Hanno paura di mandare a me sola. Vi ci accompagno. Conosco bene Asciata. Vengo con voi. Ma figlia, non ci puoi ir sola, questa gente sconosciuta. Non ne va. Tras ayudar a los soldados a cruzar el campo minado sanos y salvos, Carmela se queda montando guardia con uno de los soldados que se llama Joe. Había muchos Joes en Paisà. No habla italiano en absoluto. Y ella no habla inglés. Obliga a Joe a cubrir la llama de su encendedor, puesto que sabe que los alemanes aún podrían andar cerca.
Come on. We got a couple hours here together. I'm in no mood for an argument. Come on, Carmela, smile. Look. Paisan. Spaghetti. Bambini. Mangiare. Mussolini. Now, how about you? Your English any better than my Italian? Let's try you out. Look, me, Joe. Understand? Joe. Joe. Good, good. Move to the head of the class. Okay, now try this. Me, Joe, boy. You, Carmela, girl. Ah, girl. Fine, fine. You're doing fine. We friends, understand? Friends. Friend. Good girl, good girl. Finalmente se relajan. You know, we've got a garden. My mother grows tomatoes. My sister and I tied a rope on our 2 pear trees to swing on. Here, look. Y tanto se relajan No, she's really much better looking than this. que Joe baja la guardia. Sorella. Was ist los? Warum hast du geschossen? Ich habe ihn nicht gesehen. Komm, wir gehen. Doch, habe ich nicht gesehen. Joe está malherido y Carmela lo oculta de los alemanes. Hier könnte ich romantisch werden. Sind wir Amerikaner? Hab doch recht gehabt. Das richtige Pirat. Nee, guck mal an, da ist doch jemand. Mensch, was machst du denn hier? Perché scappato al paese? Avevo paura. Was ist los? Intenta distraerlos. Finge tener miedo y estar aliviada por tener a los alemanes para protegerla. Avere qui appuntamento con fidanzato, eh? State fermo. Tuo fidanzato deve essere molto stupido perché non venuto. Ho ragione io, eh? Pero cuando Carmela logra por fin zafarse de ellos y volver a verlo, su nuevo amigo ha muerto. Bei uns gibt's keinen. Morgen gibt's einen Gegenangriff und da wirst du glauben, wie wir haben. Nicht lange gibt's. Wieder aus. Sounds like a carbine. Maybe Joe is in trouble. Al regresar, los estadounidenses encuentran el cadáver de Joe y suponen que Carmela lo ha asesinado. No saben que ella también está muerta. Los alemanes la han matado y arrojado por el acantilado. Jamás sabrán que ha sacrificado su vida para salvarlos. Pero nosotros sí. También me acuerdo de otra película que vi por aquella época. Fabiola me interesó muchísimo. Se trataba de la primera epopeya italiana que veía. Tenía un argumento muy enrevesado. Y creo que el montaje y el doblaje de la versión estadounidense lo hacían más intrincado si cabe. Como la mayor parte del cine épico de aquel entonces, Fabiola trataba acerca de los conflictos entre el Imperio Romano y la cristiandad. Sin embargo, lo que más me sobrecogió fue la estética de la cinta. Era muy distinta de las epopeyas estadounidenses en color que mi padre me llevaba a ver por entonces. Aquellos decorados de Fabiola, tan minuciosos, fastuosos, con aquella textura mágica, no se veían en las películas estadounidenses. Y la explicación es sencilla. La cultura italiana es milenaria, mientras que la estadounidense se remonta a hace tan solo un par de siglos. Nuestra mitología consiste en el tiroteo de OK Corral. Y la suya, en los gladiadores que luchaban en el Coliseo.
A los escenógrafos estadounidenses les costaría mucho trabajo recrear este tipo de imaginería. En cambio, para los italianos es tan natural como respirar. Recuerdo asimismo otro filme que vi en televisión por aquella misma época. Estaba ambientado en la Edad Media y se titulaba La Corona de Hierro. Yo era demasiado joven como para fijarme en los nombres de los directores, pero años más tarde averigüé que ambas películas las había rodado el mismo director, Alessandro Blasetti. La trama de La Corona de Hierro era aún más enmarañada que la de Fabiola, pero a mí no me importaba, ya que la cinta me tenía subyugado. Para un niño como yo, era un sueño extraído directamente del folclore italiano. Y puesto que tanto el vestuario como los decorados eran de bellísima factura, el sueño era tremendamente vívido. Paisa era el mundo real. Pero La Corona de Hierro era un mundo en el que podía refugiarme. Estaba llena de vida, no como los filmes épicos que acostumbraba a ver. En mi niñez, ambos tipos de cine me resultaban igualmente realistas. Pero La Corona de Hierro tenía algo especial que me llamaba muchísimo la atención. La fuerza y el terror de los cuentos de los hermanos Grimm. Sapete come si fa per farli cantare meglio? Come? Con uno spillo, stai a vedere. Gli buchiamo gli occhi. E cantano! Non voglio! Sta buono, sentirai quando sono grandi come cantano. Ma che curioso, tutti gli occhi ad uccellini! Cattivo brutto! Io non voglio più essere il tuo bambino! Cattivo, va via! Brutto! No! Cosa vuoi? Sei tu la madre del bambino o è lei? Chiumba. Pero era ese mundo antiguo lo que me hacía soñar con aquellos tiempos. Y sobre todo con la antigua Roma. Así que comenzó a desarrollarse mi fascinación por la historia de la Iglesia y de los primeros cristianos. Por tanto, comencé a leer tebeos ambientados en el Imperio Romano. Coleccionaba asimismo las fotografías que recortaba de los libros de latín. Pero eso no me bastaba. Yo quería hacer mis propias películas, mis propias epopeyas, de modo que empecé a dibujar storyboards. Yo no sabía que se trataba de storyboards, pero así plasmaba aquellos imaginarios filmes épicos que tenía en la cabeza. Años después vi algunas de las primeras películas mudas italianas. Aquello fue una revelación. Esta es una escena de Cabiria. Se trata de una epopeya escrita por el poeta italiano Gabriele D'Annunzio. Cabiria influyó enormemente sobre David Ward Griffith y constituyó una importante fuente de inspiración para su filme Intolerancia. Aquella película me dejó sobrecogido por su expresividad. Me produjo la misma impresión que sentí al ver Paisa y Roma ciudad abierta por vez primera, aunque de un modo distinto. Fue como si hubiese descubierto una puerta secreta que condujese al mismísimo corazón de la antigüedad. Las vigorosas imágenes de Cabiria solo podían proceder de un país cuyo imaginario histórico se remontaba hace varios milenios. Me daba la sensación de estar visionando un noticiario de la antigua Roma. Por lo tanto, ya en mi infancia había descubierto ambos extremos de la cinematografía italiana y ya siempre guardaron una estrecha relación en mi mente, la épica y el neorrealismo. Aunque toda película es producto de su época, los filmes neorrealistas eran muchísimo más que eso. A partir del neorrealismo nada volvió a ser como antes. Para cuando finalizó la guerra en 1945, la industria fílmica italiana estaba sumida en el caos. Los alemanes habían confiscado todos los equipos cinematográficos y habían convertido los estudios de Cinecittà en almacenes. Y evidentemente estos habían padecido los bombardeos de las tropas aliadas. Cuando los alemanes se retiraron de Roma, los estudios se emplearon como campo de refugiados. Por lo tanto, los cineastas italianos quedaron, por así decirlo, a su suerte, tan solo con unos mínimos y preciosos recursos. Y la propia nación italiana necesitaba un renacimiento.
¿Cómo llegó la industria cinematográfica, que se encontraba completamente devastada, a desempeñar un papel tan importante en este renacer? ¿Cómo llegó a representar a todo un pueblo desesperado por redefinirse tras 20 años de régimen fascista y una guerra desoladora? Quando a Trezza la campana suona a martello, a quelli che hanno gli uomini al largo sulle barche gli si stringe il cuore. Si alguna vez han dudado de la capacidad del cine para transformar el mundo, para interaccionar con la vida y fortalecer el espíritu, estudien atentamente el ejemplo del neorrealismo. ¿Qué fue el neorrealismo? ¿Un género? ¿Un estilo? ¿Un conjunto de cánones? Por encima de todo, fue una reacción heroica ante el terrible momento histórico que atravesaba Italia. Los neorrealistas tenían la necesidad de compartir con el mundo todas las experiencias que su país había vivido. Necesitaban borrar la frontera que delimitaba el documental y la ficción, y tratando de hacerlo, subvirtieron definitivamente las reglas del cine. Por lo general, aquellos filmes venían a ser oraciones. Se rezaba para que el mundo prestase atención al pueblo italiano y percibiese su humanidad inherente. Por eso debían ser veraces. No había elección. Por todo ello, el neorrealismo no trataba tan solo de sacar el máximo partido de una situación apurada, aunque esa era una de sus metas. ¿Que no hay decorados? Usaremos escenarios auténticos. ¿Que no hay presupuesto para pagar actores? No utilizaremos actores. Y al igual que las personas y los lugares procedían del entorno real, lo mismo sucedía con los argumentos. Lo cierto es que en muchas de aquellas películas se empleaban decorados y actores profesionales. Sin embargo, lo fundamental es que, por vez primera, la ficción cedía al protagonismo de la realidad. Tomemos este personaje como ejemplo. He aquí un hombre que ya ni recuerda cuánto tiempo lleva en el paro. Y cuando por fin encuentra empleo, solamente necesita una cosa para cumplir con él: una bicicleta. Y en el primer día de trabajo se la roban, de modo que se pasa todo el filme, todo el día siguiente buscándola, peinando las calles de Roma con su hijo. Pietro, prendi entrambe e va a Montesacro, aspettami là. Ma che sta fa? Muovete! A grandes males, grandes remedios. Desperate measures. Los directores neorrealistas no solo querían hacer aquellos filmes, tenían que hacerlos. Por encima de cualquier otra consideración, el neorrealismo nació de una necesidad moral y espiritual. El afán del neorrealismo, esto es, hacer justicia a la vida tal y como es, a las cosas que son, aún nos acompaña, incluso hoy en día. Para mí, el neorrealismo es la semilla de la cual creció un árbol hermoso y sólido, y las ramas de ese árbol representan prácticamente a todos los cineastas italianos de mayor relieve en la posguerra. Lo considero el momento culmen de la historia del cine. Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti y sus guionistas, entre ellos Sergio Amidei, Federico Fellini, Suso Cecchi D'Amico y Cesare Sabatini, rodaron las cintas que definieron el neorrealismo: Roma ciudad abierta, Paisa, El ladrón de bicicletas, La terra trema.
Hoy en día estos filmes siguen siendo fuente de inspiración para directores de todo el mundo. En tiempos pasados, la Nouvelle Vague francesa y el Cinema Novo brasileño, y actualmente los nuevos realizadores iraníes y taiwaneses, por no mencionar a los numerosos cineastas estadounidenses, sobre todo en el cine independiente. En cierto modo se podría afirmar que el neorrealismo comenzó con Roberto Rossellini. Nació en Roma en 1906. Su padre construyó y dirigió la primera sala de cine moderna que se abrió en Roma, el Cinema Corso, y siendo muy joven comenzó a ir al cine a diario. Entre las muchas películas que vio en el Corso, 2 de ellas, dirigidas por el estadounidense Kim Vidor, y El mundo marcha y Aleluya, le resultaron particularmente significativas. No es de extrañar, ambas son extraordinarias y han significado mucho para un sinnúmero de cineastas, entre los que me incluyo. Su padre falleció cuando Rossellini contaba 26 años, de modo que se vio obligado a hacer algo insólito para él, buscar trabajo. Y así es como llegó al cine. Empezó grabando efectos de sonido, montando y doblando, y desde el comienzo se vio atraído por el documental. Sus primeras cintas fueron cortometrajes documentales sobre fauna. De hecho, más adelante se vería que este tema seguiría interesándole durante toda su vida. En algunas de aquellas películas el cámara fue Mario Bava, que andando el tiempo acabaría siendo un gran director de cine de terror. Ahora bien, eso me resulta muy curioso, ya que no logro imaginarme a dos personas más opuestas trabajando juntas. En 1941, Rossellini tuvo la oportunidad de realizar su primer largometraje, La nave bianca. Tan solo hizo 3 películas más durante el régimen fascista. Un pilota ritorna, L'uomo dalla croce y Desiderio, que por cierto fue finalizada por su amigo Marcello Pagliero y se estrenó en la posguerra. Estas cintas son producto del sistema italiano de estudios, tremendos melodramas, si bien en el fondo sumamente convencionales. Durante la ocupación, no obstante, Rossellini ya comenzó a concebir un cine radicalmente distinto. Si eres cineasta, antes que nada debes conseguir financiación. Esa es la realidad de este negocio. Como en una ocasión dijera De Sica, no es que Rossellini, Visconti y yo nos sentásemos un día en la Vía Véneto y dijésemos, oye, vamos a crear el neorrealismo. Se inició cuando los cineastas trataron de llevar a cabo sus filmes. Estamos buscando financiación, no tenemos dinero para finalizar nuestra película. Según De Sica, esto es lo que le había dicho Rossellini un día de 1945 que se encontraron por la calle. ¿Qué película es esa?, dijo De Sica. Rossellini respondió, es la historia de ese cura, Don Morosini, al que ejecutaron los fascistas. El filme del que hablaba Rossellini, cuando por fin se pudo terminar, se tituló Roma ciudad abierta, que en Estados Unidos se llamó Open City. Guarda, prete, guarda, sei soddisfatto? Questa è la tua carità cristiana. Questo è il tuo amore per il tuo fratello né di salvare i tuoi complici. Farai la fine dei traditori. Noi vi distruggeremo tutti, tutti, fino all'ultimo. Non hai parlato. Si se pudiese afirmar que el neorrealismo se inauguró con un filme, este sería Roma ciudad abierta. Fellini llamó a Rossellini un gran padre, como Adán, que nos creó a todos. Con Roma ciudad abierta y Paisà ejerció en el cine un influjo tan significativo como el de Griffith o Eisenstein. Todo el mundo coincide en eso. Su obra no se ha visto demasiado divulgada y muchos de quienes conocen su cine posterior no lo aprecian en lo que vale. Pongamos, por ejemplo, Te querré siempre, estrenada en 1953, que es una de mis preferidas. La vi por primera vez cuando estudiaba cine y de alguna manera estaba preparado para ella, de modo que me conmovió inmediatamente. No obstante, a lo largo de los años he ido sabiendo que otras personas no compartían mi entusiasmo por la cinta. Como muchas obras de Rossellini, no resultaba asequible a la primera. Pero si te entregas a la película y le dedicas mucho tiempo, resulta ser una experiencia enriquecedora y emotiva. En realidad, Rossellini es uno de los pocos cineastas que han ido ganando en valentía a medida que han madurado, y eso es muy singular. Su obra de los años 50, 60 y 70 es tan apasionada como sus filmes neorrealistas, si bien sencillamente es distinta. A los 60 años realizó una de sus mejores películas, Brice de Pouvoir par Louis XIV, que marcó el inicio de una nueva y emocionante trayectoria. Como le sucedería a Orson Welles con Ciudadano Kane, Roma ciudad abierta acabó siendo un motivo de contrariedad para Rossellini, lo cual no es de extrañar. Imagínense, te encuentras en mitad de tu carrera y cada vez que estrenas una nueva película se la compara y se toma como canon una obra que realizaste en tus comienzos, mucho tiempo antes, y tu nuevo trabajo no da la talla.
Puede resultar exasperante, pero evidentemente eso no es óbice para que Roma Ciudad Abierta sea una obra maestra, en la que la historia y el cine se alían para crear algo excepcionalmente enérgico. Roma Ciudad Abierta fue un éxito en todo el mundo, un verdadero fenómeno, si bien comenzó a despegar muy lentamente. Primero triunfó en Francia, a continuación en Estados Unidos y solo después de aquello en Italia. Por aquel entonces, la revista Life dijo que la película había ayudado a Italia a recobrar la nobleza que había perdido durante el gobierno de Mussolini. No es muy habitual leer algo así sobre una película. Por lo tanto, en cierto sentido, Roma Ciudad Abierta se convirtió en la nueva embajadora de Italia ante el mundo. Se trata de una película acerca de gente corriente, un cura, una mujer encinta, un grupo de partisanos comunistas, unos cuantos chavales que acaban siendo héroes bajo unas circunstancias excepcionales. También trata sobre la ocupación y su precio, en tanto que Paisà es una película acerca de la liberación y su precio. Hay críticos e historiadores que consideran el último episodio de Paisà, cuya acción se desarrolla en el Valle del Po, la forma más pura de neorrealismo, despojada de todo artificio dramático. Las cosas sencillamente suceden y paulatinamente vamos introduciéndonos en la angustiosa situación que padecen unas personas verdaderamente audaces. Fellini, que fue uno de los guionistas de Paisà, dijo que Rossellini no quería verse constreñido por un guión. Buscaba algo que tan solo podía obtener si se mantenía abierto a cualquier posibilidad. Altro partigiano morto. La vaga a fare? You want to be careful of that German tower down there, Tedeschi. Non mi interessa, io vado lo stesso. All right, I'll go over on the beach and explode that mine. Unos cuantos partisanos y unos soldados estadounidenses y británicos se encuentran completamente aislados, quién sabe dónde, rodeados de alemanes. Descubren que no recibirán ayuda alguna de los aliados. What have you heard from 15th Army headquarters? General Alexander's headquarters have confirmed the message to cease all operations and for all partisans to return immediately to their homes. There's another partisan in the pool. These people aren't fighting for the British Empire, they're fighting for their lives. What else did headquarters have to say? I told them we were completely cut off and that from one moment to the other. Well, what the devil do they expect us to do? Have you told them we have no ammunition, no food, and no possible means of defense? I told them our entire situation. Their answer is still cease all activity. What do they expect us to do? We're entirely surrounded by Germans. Quella è Casal Maddalena. Están tan hambrientos que se ven obligados a aventurarse en campo abierto. No, le faccio i Golani. Oh, avanti, Buonasera ragazzi. Che novità che? Ieri due tedeschi è venuti fin qua. Lascia chi cerca, vengo pure da nessuno. Padre lo sapevi che mi con gli americani nascosti? Sì, sì. Le 3 giorni che non posso attaccare il fuoco perché i tedeschi vedono il fumo. I gavedette dappertutto. E fuori ci danno la caccia forte. Non avresti niente da darmi da mangiare? Quel che avevamo, un poco di polenta. Potremmo cucinare dopo i sacchi? Sì, beh no, fuori è uno, un bravo ragazzo, un americano. Forse chiamalo, Ciamelo. You got a lot of mosquito bites there, youngster. I have something for that. El soldado estadounidense encuentra una forma de agradecer la gentileza de la familia. La familia les prepara la comida, pucheros de harina de maíz y anguilas. Todo parece muy sencillo. Se pescan las anguilas, se sacan y se mata una de ellas ante la cámara. No es más que un acto de brutalidad cotidiana y es asimismo un modo de prepararnos para lo que está a punto de suceder. Casa Maddalena. Chi se ne abbia accorto che siamo stati? Damn, the Jerry's figured we were there. Alle baracche, faccio averti, mi raccomando. La familia se ve en un compromiso por ser hospitalaria y los alemanes los asesinan.
Según Fellini, Rossellini sabía lo que buscaba durante el rodaje de este episodio. Sentía el impulso de encontrar una nueva forma de narrar una historia cinematográfica en la que nada estuviese embellecido ni realizado artísticamente, en la que todo pareciera desarrollarse de un modo sencillo como en la propia vida. Para mí, esta claridad de visión tiene unas repercusiones casi religiosas. Como dijo el crítico francés André Bazin, Rossellini simplemente estaba dirigiendo la realidad. Los alemanes vencen en la refriega y separan a los aliados de los partisanos. A estos los tratan como si fuesen meros traidores, indignos del respeto debido a los auténticos prisioneros de guerra. No international law protects the partisans. They are not considered soldiers, they are just outlaws. What about the 2 San Marco men? They're from the regular Italian army. No, we don't recognize Badoglio's government. What are you going to do with them? I'm expecting orders of my headquarters. A casa mia non sapranno mai quello che mi è capitato. Ho visto addosso come un puttino. Questo accadeva nell'inverno del 1944. All'inizio della primavera la guerra era finita. Questo film, girato a Berlino nell'estate del 1947, non vuole essere che un quadro obiettivo e fedele di questa immensa città semidistrutta, in cui 3,5 milioni di persone trascinano un'esistenza spaventosa. En 1947, Rossellini viajó a Berlín para realizar una película titulada Alemania Año Cero, la tercera parte de las que componen su trilogía de la posguerra. Trata sobre un muchacho llamado Edmund, que intenta sobrevivir en un mundo completamente asolado por la guerra. Edmund no tiene nada, ni siquiera esperanzas. En este mundo de corrupción y pavor infinito, la única regla es sobrevivir. Todas las fuerzas en conflicto que lo rodean impelen a Edmund a hacer lo impensable, asesinar a su propio padre enfermo, que ya ha perdido la voluntad de seguir adelante. Él lo considera una obra de misericordia, pero una vez que el acto se ha consumado, no le queda sino desesperación. En comparación con sus títulos más tempranos, Alemania Año Cero resulta ligeramente distante. Sin embargo, opino que Rossellini necesitaba distanciarse, ya que nos está mostrando una realidad verdaderamente aterradora. Traten de imaginar lo que debía de ser la Alemania tras la guerra, durante la cual toda su cultura se había autodestruido. ¿Qué debía de sentirse siendo inocente en un mundo culpable? Para mí, Alemania Año Cero es un filme genuinamente compasivo. La muerte de Edmund es un sacrificio solitario, como el de Carmela en Paisà. De hecho, el sacrificio es el vínculo entre las películas de la trilogía. Creo que Rossellini estaba suplicando a las naciones de la posguerra europea que mostrasen cierta simpatía y tolerancia hacia su antiguo enemigo, para que todos pudiesen seguir adelante codo con codo. Y no creo que nadie más tuviese el coraje necesario para hacer un filme como este en 1947. Tras Alemania Año Cero, Rossellini acometió un proyecto muy distinto. Una historia titulada Il Miracolo, el segundo segmento de una obra dirigida mano a mano con Marcello Pagliaro titulada L'Amore. Federico Fellini escribió el guión, y es el propio Fellini quien encarna al vagabundo. Il Miracolo es una auténtica exhibición por parte de Anna Magnani. De hecho, sin ella resultaría inconcebible. Interpreta a una pastora, una mujer de intelecto limitado pero de fe infinita. Ma perché te ne vai?
Non te ne andare, no. Ti posso parlare, sì. Dio, che consolazione. Bello, bello, santo mio, bello, che felicità, che gioia. Tu mi fai morire, e è fatta. E mi porti con te lassù in paradiso, nella contemplazione del Signore. Il miracolo trata sobre la fe, un tema recurrente en la obra de Rossellini en esta época. Creo que trataba de dar respuesta a la pregunta ¿cómo puede sobrevivir la fe en la Segunda Guerra Mundial y al horror del Holocausto? Tu sei passato per il paese, e non t'hanno visto. Certo, non sono degni. Non sono degni, invece io. Sai che mi dicono sempre? I matti non possono entrare in paradiso. A me. Está convencida de que se trata de San José. Vedi se Gesù... Pero no es precisamente un santo y se aprovecha de la situación. Paradiso. Che paradiso in terra. Ah, matta ha ricevuto la grazia. Io sto male. Sto male. Tarda en darse cuenta de lo que le ha sucedido en realidad. Y cuando se entera, piensa que va a alumbrar al niño Jesús. Los mendigos con los que vive la expulsan. Los aldeanos no tienen simpatía alguna por ella. Para ellos no es más que una loca. Todo el mundo se ríe a costa del milagro que está a punto de producirse. Pero de repente se produce un auténtico milagro. Nace un niño. El milagro es la vida. Il Miracolo es en apariencia una película sencilla, no obstante es muy especial, ya que sin hacer mención explícita de ello, Rossellini está expresando algo muy elemental acerca de la naturaleza del pecado. Forma parte de nosotros y jamás podrá eliminarse. Para él, el cristianismo carece de sentido. Si no aceptamos el pecado, ni tenemos en cuenta la posibilidad de redención. Trata de demostrarnos que el pecado de esta mujer y su locura no son nada al lado de su humanidad. Resulta curioso recordar que esta película causó uno de los mayores escándalos de la historia del cine estadounidense. Cuando se estrenó en el Paris Theatre de Manhattan, el cardenal Spellman, entonces arzobispo de Nueva York, así como la Legión de la Decencia, una especie de organización moralista católica, tacharon el filme de parodia blasfema y montaron una campaña para retirarla de los cines. El distribuidor de la cinta en Estados Unidos, Joseph Burstyn, recurrió al Tribunal Supremo y el 26 de mayo de 1952, este falló a su favor. La sentencia argumentaba que el cine gozaba de la misma libertad de expresión que la prensa y desestimaba la acusación de blasfemia como motivo de censura. Yo mismo he tenido infinidad de problemas con la censura, así que sé por propia experiencia lo trascendental que fue aquella sentencia. Il Miracolo fue motivo de escándalo, pero aquello no fue nada en comparación con lo que sucedería al año siguiente con Stromboli.